¿Qué? Absolutamente. Sacamos un gran resultado. Mueve, ¿qué? ¿Y desde cuándo vienen esas denuncias? Pues siempre han estado las denuncias. ¿Y cuántos han hallado? Ahí en estas empresas que yo he dicho, ¿cuántos han hallado? No sabría decirlo. Este es el barrio Pueblo Nuevo, en Buenaventura, donde estuvo el grupo paramilitar del bloque Calima hasta el 2004, pero justamente después de esa desmovilización se han visto grupos armados, otros, los rastrojos, la empresa, los urabeños. Hoy es un sábado, es zona de comercio en este punto, es zona de mercado, y hablar con la comunidad sobre la situación de Buenaventura no es fácil, tienen temor, ellos lo manifiestan, dicen que aquí es peligroso, que aunque estas desapariciones se han venido presentando desde hace cerca de 20 años, hoy todavía persiste el peligro. Muchos niños asesinados, todo esto, tenemos de todo. Estos manglares, así, como decía una compañera, si el mar hablara, el mar tendría mucha historia que contar. Todos estos esteros tan vetados de los cadáveres, de los restos humanos que hay por allá, porque no se han podido rescatar. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Cuáles son esos negocios que ustedes han venido denunciando donde dicen que hay muertos, que hay fosas? Hay bodegas, hay almacenes de cadena, hay muchas por vía alterna y vía Simón Bolívar, muchos de los inversionistas tienen y ellos saben que sacaron restos, pero les prohibieron a sus trabajadores que hablaran. Entonces, no es que no haya evidencia, es que desde arriba también hay un manejo del no hablar. En los registros que hay de informes sobre la situación de Buenaventura aparecen Tesehuen, Sí. La 14 Sí. y una clínica Santa Sofía. Sí. ¿Son estos los lugares donde hay fosas? Son los más nombrados, porque son los más grandes. Pero si nos ponemos a pensar toda esta bahía habla. Esta bahía habla. Es decir, este parque en el que estamos Sí, todo esto. está sobre fosas. Cantidades. Porque es que lo que pasa es que el mar para muchas personas, como en el tiempo de la esclavización, ha sido, como quien dice, borrar evidencias. Y eso es lo que han hecho, borrar la evidencia en el mar. ¿Cómo se llama este lugar? Esa es Bahía de la Cruz. Antes tenía otro nombre, ahora le tienen Bahía de la Cruz porque los grandes quisieron que se llamaran así, más no porque el pueblo quería llamarlo así. Pero como esto ya no es de Buenaventura, de nosotros los habitantes, entonces ellos cambiaron. Malecón Bahía de la Cruz. Quieran o no quieran, así se va a llamar, porque así es todo. Pasan por encima de nosotros. Me sorprende cómo los poderosos le ponen el nombre hasta un parque, ¿no? ¿Cuál es el interés de ellos de ni siquiera permitirles a ustedes que le pongan el nombre que ustedes quieren? Ejercer poder. Esto es una historia que siempre ha estado, no sé si has leído un poco, sobre que cada que necesitan un territorio, meten un grupo armado o dos grupos armados para que entre ellos se maten, quemen casas, desesperan a las personas, a los ciudadanos, a los civiles, salen esas personas y hacen un muelle, una bodega. Por ejemplo, ¿con qué empresa ocurrió así? Con Tesehuen quemaron casas en Santa Fe, hicieron balaceras y ya está Tesehuen. ¿En Tesehuen ustedes han tenido algún interlocutor para poder hablar sobre los muertos que ustedes han dejado en sus testimonios que están allí? Nosotros somos demasiadas organizaciones en Buenaventura y entonces se ha sacado un grupo que ha podido dialogar con ellos. Nosotras como esta organización y como otras más, no nos interesa que nos mientan, porque sabemos que cuando nos vamos para allá y nos vayan a hablar, nos van a decir mentiras. Entonces nosotros no necesitamos mentiras y como sabemos que nos vamos a rebotar y no de la mejor manera y sabemos que ahí también hay personas que tampoco nos necesitan vivas, sabemos que llegar a la casa es la muerte segura. Es decir, estas empresas trabajan con grupos armados. Claro.
¿Legales o ilegales? Claro, ¿Con ambos? legales y ilegales. Los dos. Tienen grupos paramilitares y grupos Todos los oficiales que existan. para desplazar a los de Buenaventura, quedarse con los territorios. Más que todo El la parte, interés es más el que todo territorio. lo que tiene, las partes que están acercadas, así como a la bahía, todo lo que es el estero San Antonio, Toda la isla. todo lo que es la cochera Bocatico, todo eso. Los otros puertos, el que quieren hacer la expansión allá hacia el aeropuerto, dicen que eso es del expresidente Álvaro Uribe. ¿Sí? Entonces quiere hacer todo eso por allá, para ampliar el aeropuerto, para tener su entrada y salida de todo lo que ellos manejan, ¿sí? ¿Cuántos muertos hay sobre o debajo de Tezehuén? No se puede contar. Cuando hubo la remoción de arena, de tierra para construir Tezehuén y para construir estas empresas, ¿no aparecieron estos cuerpos aquí? ¿Qué pasó? Todo eso, cuando empezaron a construir Tezehuén, esos escombros que sacaban de allí, sacaban todos los restos, los huesos óseos de allí, todas esas cosas, no supimos para dónde lo llevaron. Ahí debajo de ese monstruo hay muchos que no llegaron a salir. Nomás lo que sacaron por ahí, porque eso era un cementerio allá. Eso era un cementerio, cosas comunes. Pero en Tezehuén dicen que no. Ellos dicen que no. Entonces, ¿para qué dialogar con alguien que nos miente? Personero, ¿se conocen expedientes por muertos sobre la construcción de Tezehuén? Bueno, desde que yo estoy aquí en la personería, yo ingresé el 1 de marzo del año inmediatamente anterior. Nosotros no tenemos expediente, la construcción de Tezehuén ya tiene bastantes años, pero sí se ha escuchado rumores, no solamente en Tezehuén, sino en muchos de los complejos portuarios que se han construido en Buenaventura. Buenaventura, por su ubicación y por la isla en su forma de ser, en la isla pues se habla y se rumora y se dice y se ha encontrado y se ha evidenciado evidentemente cuerpos en varios esteros. Ok, personero. Entonces, cuando hubo la remoción de tierra para construir el puerto de Tezehuén, ¿se hallaron cuerpos? En ese entonces no estaba aquí, sí se ha escuchado de que se hallaron algunos cuerpos, pero para mi concepto, no solamente en Tezehuén. Lo que pasa es que Tezehuén está construido en uno de los barrios, podríamos decir que en ese entonces era uno de los barrios más violentos en Buenaventura. Inclusive allá hubo hasta un incendio donde quemaron varias fracciones de esas casas. Estamos hablando de la Inmaculada, Santa Cruz, Punta del Este, y esos sectores por su cercanía al mar, al estero, pues son sectores que que todavía viven sumergidos en la pobreza y en la violencia. Y durante la construcción pues, de Tezehuén está construida frente a todo ese sector, esos barrios. Entonces por eso mucha gente muchos familiares dicen no, que allí habían pues fosas, que existían cadáveres y no solamente allí, sino en todos los puertos que han construido. Es decir, ¿la personería está convencida de que en Tezehuén hubo o hay actualmente cuerpos? No, definitivamente eso no lo podríamos afirmar. ¿Por qué no? ¿Los testimonios de la comunidad no son suficientes? Tendríamos que tener evidencias. Desafortunadamente así funcionan las cosas en este país. Tiene que tener elementos probatorios para poder evidenciar algunos hechos ocurridos. Entonces nos queda a nosotros difícil poder dar fe de esa situación. Es decir, la solución a estos casos de las familias de estas víctimas ¿es cuál? Es una excelente pregunta a la cual no tendría la respuesta. En medio de la entrevista al personero le preguntamos por Óscar Izaza. Nos hizo... Personero, ¿recuerda lo que usted me contestó ayer cuando le pregunté por Óscar Izaza? Perfectamente. ¿Qué me contestó? Que no lo conozco. Conocemos a Óscar Izaza como hijo de Buenaventura, que es de aquí, es trabajado, pero pues personalmente con él no. Ok.
Nos escribió Oscar Izaza y nos envía el mensaje que nosotros le enviamos a usted. Así, posteriormente que salimos de la conversación, Oscar me llamó y me dijo que qué tanto había yo dialogado, pues, y no, unos periodistas que están haciendo unas entrevistas en pro, pues, de la situación que está pasando. Siento que la personería puede estar más cerca de los poderosos que de las víctimas. A Oscar Izaza, uno de los grandes accionistas de TCWEN, lo buscamos antes de viajar a Buenaventura. No contestaron el teléfono. Luego de que el personero le contó lo que estábamos preguntando, nos contactó vía chat. Según el WhatsApp que me envió el personero, a ustedes les interesa poder asistir con el personero al terreno para poder grabar entrevistas en los lugares mencionados. Qué tristeza que quienes construimos riqueza social, inversión y generamos empleo en Buenaventura nos encontremos frente a una situación imprecisa y falsa. Hablo específicamente de lo que piensan en TCWEN y les explico. En 30 meses que construimos TCWEN con 1.800 empleados, jamás, les repito, jamás encontraron un cuerpo humano o restos de un ser humano enterrado. No hay una sola acta de exhumación de parte de la Fiscalía ni del CTI, y no hay en la personería distrital una constancia o una certificación de haber encontrado un muerto en TCWEN. O sea, ahora es con evidencia, ¿no? Si no hay una evidencia, no hay nada. Antes nos cambiaron también hasta eso, porque acá creíamos en la palabra. Acá ya no se cree en la palabra, acá se cree con evidencias. Y la otra es que... Pero los desaparecidos sí están desaparecidos. Los desaparecidos sí, esa es una de las evidencias. Pero esos desaparecidos nos meten el cuento es que o se fueron de polizones, que también esa es otra manera, o se fueron a Chile, porque esa es la otra, es que se fueron para Chile por todo, o es que se fueron a otra ciudad a trabajar, pero nunca nos creen que, hombre, está en tal lugar. En los mensajes que nos envió al WhatsApp el empresario Oscar Izaza también está este. Pero decir que varios proyectos de infraestructura se construyeron sobre muertos, al menos por favor excluya TCWEN. No hay una sola prueba. Además, esta infraestructura se hizo con deuda de la banca multilateral, el IFC, el Banco Mundial. El IFC, que efectivamente es miembro del Banco Mundial, aparece referenciado en informes periodísticos como un socio silencioso de la corrupción en Centroamérica. Para IFC, Grupo Marítimo, TCB, la empresa española que promovió TSQ, Terminal de Contenedores Quetzal en Guatemala, era un cliente conocido y respetado, que había ejecutado con éxito otras 2 terminales de contenedores en Buenaventura, Colombia, y Nemrut Bey, Turquía. TCWEN es un terminal marítimo especializado en el manejo de contenedores. Tiene 2 accionistas principales. Uno es el grupo empresarial del Pacífico HEPSA, de la familia de Oscar Izaza, y el otro es la terminal de contenedores de Barcelona, del grupo marítimo TCB. Terminal de Contenedores Quetzal, filial del grupo español TCB, está acusada de pagar 26 millones de euros en comisiones a cambio de amañar un contrato con una empresa pública portuaria del país centroamericano. La terminal de contenedores de Barcelona aparece encartada judicialmente en Guatemala por sobornar con alrededor de 30 millones de dólares al presidente Otto Pérez para que le fuera adjudicado Puerto Quetzal, como en efecto ocurrió. ¿Cómo ha sido el diálogo de ustedes con otras empresas? Porque yo nombré 3, pero ustedes de una vez atinaron a decir no, pero son muchas más. El diálogo, como te digo, son mentiras. Es que de nada sirve... Con la 14, ¿qué han podido hablar? Pues gracias a Dios la 14 ya se acabó. Pero ¿se fueron? Ya está en quiebra. Pero todavía está aquí el supermercado. Sí, pero los muertos también hacen justicia, ¿no? Se dice. ¿Pero es en cercanías de la 14 sí, o es debajo de la 14? O sea, ¿dónde está el edificio? Debajo, al frente, al lateral, diagonal, todo. Fue ahí. ¿Y en la clínica de Santa Sofía? ¿De quién es? Queda cerca. Queda cerca. Digo, ¿es un mismo territorio? No, eso allí. O sea, a este lado y al otro. O sea, al otro lado. Teniendo en cuenta de que sí eran fosas comunes. Pues, o sea, ellos sabían que eran fosas comunes. Se les dijo, se les habló. ¿Antes de la construcción? Y... Personero, se habla también de que hay muertos o hay cuerpos en otras construcciones de la ciudad de Buenaventura, como el Centro Comercial La 14 y la Clínica Santa Sofía. ¿Qué ha encontrado la personería de eso? Nada.
a través, pues, el susurro, podríamos decir, la comunidad decía, cuando estaban haciendo las construcciones, que ahí hay muerto, o hay fosas, pero no tenemos evidencia como personería, como Ministerio Público, pues estadística que se haya encontrado. Cuando trasladaron lo de la personería que queda en otro edificio, pues desafortunadamente perdieron mucha información, mucho archivo que no encontraron. Entonces no tengo hoy evidencia que pueda decir en la personería que... ¿Se perdió el archivo cuándo? Que existía. Pues ella no me dijo con cifra exacta, me dijo, estamos hablando de hace unos 20, 25 años, que trasladaron la personería aquí a este edificio. Nosotros tenemos hoy un centro de archivos y tenemos los funcionarios pues, más antiguos, que son como la memoria histórica de la entidad. Es decir, que sí puede que haya habido testimonios, pero también es posible que se hayan perdido. También es posible, pudo haber existido testimonios, pero hoy no tengo evidencias. Y desafortunadamente, pues, aquí se hace con evidencias, donde yo le pudiera mostrar, mira, aquí están las declaraciones, aquí están los hechos, aquí están fotografías. ¿Igual para el caso de la Clínica Santa Sofía? Es igual para el caso de la Clínica Santa Sofía. ¿Puede haber testimonios, pero también se pudieron haber perdido? Puede haber testimonios, no tengo registro de eso, es igual. Intentamos hablar con la Clínica Santa Sofía. Los periodistas estamos buscando a alguien de la administración. Quisimos ingresar a sus oficinas en Buenaventura, no fue posible. Enviamos un correo, no fue contestado. En cuanto a Supermercados La 14, le escribimos a su dueño, no respondió. ¿Y desde cuándo vienen esas denuncias? Pues siempre han estado las denuncias. ¿Y cuántos han hallado? Ahí en estas empresas que yo he dicho, ¿cuántos han hallado? No sabría decirlo. ¿Cuántas cosas se han evidenciado en Buenaventura? Excelente pregunta. Excelente pregunta.